Bueno, estamos el día de hoy con la escritora Isabel Revuelta Poe. Ella es autora del libro Hijas de la Historia y relata en este libro, editado por Planeta, la vida de 10 mujeres que fueron parte de los acontecimientos más emblemáticos en nuestra historia como nación, desde el México prehispánico y la conquista, el México virreinal, la guerra de independencia, el México independiente, el porfiriato, la revolución y el siglo XX. Justo hablar de historia en estos días pues, cobra muchísima importancia, pero vale la pena hablar de la historia de las mujeres. Isabel, pues cuéntanos de entrada, ¿cuáles fueron los elementos que tú encontraste en las historias de estas mujeres que vivieron en diferentes épocas de la historia, pero cuáles fueron los elementos coincidentes de todas ellas? Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por permitirme estar hablando de este logro Hijas de la Historia, Editorial Planeta. Para mí es muy importante el hecho de visibilizar que las mujeres siempre hemos estado presentes en los procesos históricos. Pareciera obvio, pero no siempre está hablado, ni mucho menos visibilizado. Entonces, hablar de historia para mí es mi pasión, divulgar la historia, conocer todos los procesos a profundidad, porque la historia no es un acontecimiento extirpado a rajatabla o aislado, es un movimiento, es un proceso largo que hay que entender, y por eso la participación de las mujeres siempre ha estado, no se puede extirpar. Desde donde les ha tocado vivir, han abrazado creencias, han tomado posiciones, han acompañado estos movimientos, han encabezado los movimientos, los sucesos. Me parecía muy importante empezar a hablar de ellas. Claro, Isabel, háblanos acerca, bueno, de estos lugares en común, qué podemos encontrar en tu libro al buscar la historia, pero desde la perspectiva de las mujeres, de los héroes, de nuestros héroes patrios, desde cambiar también esta perspectiva sobre nuestros héroes, nuestras heroínas y qué puntos en común encontraste en la historia, pero como desde este punto de vista, desde las mujeres. Pues mira, en realidad no fue tanto, en realidad es hablar de historia. Y entonces al hablar de historia fueron saliendo estas mujeres que han participado, como dije antes, en estos procesos. Pero hablarlas desde el punto de vista, quitarles las etiquetas, quitarles esa pátina de que son heroínas o esa pátina de que son leyendas negras, que son personajes malditos, que no hay que hablar de ellas, o son personajes almibarados, o son cortesanas que por bellas andaban de cama en cama. Todas esas etiquetas y todo eso que se les ha ido colgando a las mujeres en la historia y que no es privativo de las mujeres, también se hace con los personajes masculinos y con los procesos históricos, hay que quitarlo. Hay que irnos directo a las fuentes, hay que hablar de sus vidas reales, hay que leer muchísimo, hay que consultar voces, incluso voces que no sean las que estamos acostumbrados a consultar. Eso es enriquecernos, eso es conocer al otro, la mirada del otro, lo que pensaba el otro. El que estuvo, digamos, en un proceso histórico hay bandos, ¿no? Lo que pensaban todos, todos eran mexicanos en el momento de la Reforma. ¿Por qué unos querían un gobierno como Miguel Miramón? ¿Por qué otros querían el gobierno que ahora tenemos, que es ese que nos hereda la patria, digamos, Benito Juárez y su generación? Pero darles voz a todos estos mexicanos, pues ahí estaban metidas las mexicanas. Y entonces digamos que siempre han estado ahí. El ejercicio de ver a las mujeres con ojo presente nos puede tender a desdibujarlas y a darles valores y elementos que no necesitamos adornarlas con eso, porque lo que comparten es una gran determinación. Estas mujeres, incluso desde sus vidas cotidianas, incluso desde los ámbitos en que las mujeres apenas empezaron a abrir brecha, ellas marcaron una diferencia, pero sin que nosotras les tengamos que poner los adjetivos. Me parece eso un ejercicio que no es necesario. Ahí están, son parte son emblemas y son mujeres con las que nos podemos identificar justamente por esas decisiones que tomaron.
Justo ahorita que hablas de etiqueta, Isabel, por ejemplo, el primer capítulo, el que yo ya leí completo, fue el de Malitzin, Malinali, que creo yo es una de las mujeres más castigadas justo con las etiquetas, ¿no? Que es la traidora, la que se dejó enamorar por los españoles, incluso pues lo de la hija, los hijos de la chingada, ¿no? Que también sale mucho de toda esta parte de cómo se tejió la historia. Tú, al momento de escribir este primer capítulo, el de Malitzin, pues, ¿cómo ves al momento de querer romper ya todas estas ideas? ¿Qué tan difícil es o cómo sientes tú ahorita el estar reescribiendo las historias de estas mujeres? Como dices, ya sin decir que deben ser las supermujeres, sino simplemente mujeres que fueron. Pues mira, lo que pasa es que la historia de su momento ya la dibujó y esa parte nos la brincamos y esa parte, esta leyenda negra de principios del siglo XIX que empezó a repeler todo aquello que tuviera que ver con lo que somos, porque la mitad de lo que somos viene de Europa, viene de España. Digámoslo como es, que no nos saque ronchas hablar de ello. Somos ese proceso sincrético de dos culturas que a su vez traían un bagaje de muchas otras culturas, pero que vimos como resultado un mestizaje y un sincretismo cultural. Hablar de Malintzin con el tamaño que tuvo en esa época es irnos a un Bernal Díaz del Castillo, donde hablaba de la mujer que fue, la capacidad que tuvo de adaptarse y sobre todo de no quedarse callada, porque eso es lo que planteo en el libro. Ella se dio cuenta de los tiempos que venían, pero decide hablar y decir, ¿qué creen? Yo estoy entendiendo, esto no es maya chontal, esto es náhuatl, y yo lo entiendo, y yo puedo servir y me puedo adaptar. Pero, ojo, no traicionando, porque este es donde ya es un relajo la historia. Tú no puedes traicionar lo que no es propio. No es México. Quitémonos eso de la cabeza. No es nuestro país actual eso que sucedió. Era un pueblo más, eran los mexicas, que a su vez también 200 años atrás habían llegado al altiplano a imponer su cultura, a imponer su religión, a solicitar tributos bajo la espada. No era espada, era la guerra, era los sacrificios humanos, o sea, por la fuerza. Ya había pasado un proceso así, no fue privativo de que llegaran los españoles. Y ella lo entiende así, y entonces lo que hace es adaptarse y después de haber sido vendida 2 veces por esos mexicas que le habían hecho tanto daño en su vida, logra, como miles de indígenas que apoyaron la parte de ponerse en contra de los aztecas, pues ella logra sobrevivir, como sobrevivieron muchos. Pero te fijas cómo es importante ahora hablar de ella en esos términos. Parece hasta un pecado. ¿Cómo es posible que hables bien de ella? Por Dios, no hay nada más absurdo que la malinchista de Malinche, porque no traiciona lo propio, ni era Malinche, y es doña Marina, su nombre nunca lo sabremos, porque el nombre que le dan sus padres nunca lo sabremos. Ella es bautizada Marina y por eso es Malinali, Malintzin, con la terminación sin, que es cariño y es respeto. Pero conozcámosla y de esas voces que la conocen en esa época. Incluso los códices la pintan grande con el don de la vírgula, de la palabra, la que pudo hablar con un tlatoani para entender lo que estaba sucediendo. Entonces, hasta estaría bueno ponerla en una glorieta, ¿verdad? A ver, claro. Esa pregunta tenía Romina, a ver. Sí, justo era esta parte, ¿no? Esta parte, ahorita nos hablas de que somos el resultado de un mestizaje y también esta necesidad, bueno, esto es lo que yo entiendo que nos platicas, esta necesidad de revisar la historia, de deconstruirla, de descubrirla. Ahora, con los monumentos, quería preguntarte, se ha dado un debate por el nuevo monumento de Tlali, se ha dado un debate en muchos sectores, algunos que han criticado que se vaya a poner este monumento desde un lado conservador, porque quieren mantener el antiguo monumento. También hay otro debate desde otra mirada, el debate en un entorno feminista, porque es un monumento elaborado por un hombre. ¿Tú qué piensas acerca de esto que está pasando en los últimos días, Isabel? A mí me parece fabuloso que estemos hablando de historia. Eso me parece fabuloso. Lo que no me gusta muchas veces es que nos perdemos en las interpretaciones. Es un mal hábito que siempre se ha tenido en el gobierno,
cualquier gobierno utiliza desde épocas inmemoriales la historia como discurso. Hasta ahí estamos en lo correcto. La historia es algo vivo. Yo entiendo que hay cosas que a lo mejor ya no representan o ya representan otra cosa, pero no las mutiles, porque mutilar la historia es dejarnos incompletos. El hecho histórico de que Cristóbal Colón descubrió y se aventó al mar es como quitarle a Magallanes, que hizo el viaje de circunvalación. No hay que mutilar la historia, el hecho histórico está. Si bien ya no lo quieres tener en una glorieta, ponlo en otro lado, pero es parte de la historia. Es igual de salvaje que destruir los talibanes que destruyen los monumentos, porque ahora el discurso religioso es otro. Mutilar la historia no es la solución, es conocerla, es divulgarla, es reinterpretarla, sí, pero sin cambiar el hecho histórico, ¿no? Yo creo que pueden todos convivir, yo creo que puede tener un lugar muy, muy específico, le significa, sin ser conservador o no conservador, es parte de nuestra historia, porque además fue una glorieta que durante todo el siglo XX tuvo un emblema para esta ciudad, significó algo, es como el caballito ahora está enfrente en la Plaza Manuel Torzá, pero durante el virreinato fue muy importante y estuvo, digamos, en una glorieta. Ya cambió, ya se resignificó, lo tenemos en otro lugar. Pero no mutilas arte, no mutilas historia, pero te fijas lo que genera el hablar de historia, cosas tan presentes. Y este libro lo que busca es justamente que al identificarnos con estas mujeres nos sintamos vinculados a ellas. Y cuando tú te sientes vinculado a algo, no dejas que te lo corten. No cortas su acción, su acontecer, lo que vivieron en la historia. Entonces, estamos más completos. Qué bueno que convivan la nueva glorieta de esta mujer indígena. Da igual, para mi punto de vista, si si fue hecha por un hombre o por una mujer. Sería muy interesante, como se le cuestionó también a Porfirio Díaz, sí, Cuauhtémoc y los indios verdes. ¿Y el indio vivo? ¿Cómo están las comunidades en el porfiriato? Fatal, reprobado ahí. Hagámonos estas preguntas, ¿no? Sí los monumentos, sí las mujeres, ¿y las actuales? ¿Ya no se venden niñas por usos y costumbres en esas comunidades originarias? Hay temas muy difíciles de tratar y que además, si me permites hacer la hilación con este libro, también estas mujeres tuvieron temas y luchas que estamos teniendo actualmente en las mujeres. No se podían divorciar, no podían estudiar. Sor Juana se tuvo que meter al convento para poder estudiar. Impensable que fuera a una universidad. Hoy por hoy podemos ir a las universidades, es un derecho ganado ya. Tuvimos que caminar ese trecho tremendo. Ya existe el divorcio, ya podemos tomar pastillas anticonceptivas, pero todas estas mujeres vivieron ese peso de la sociedad y ese abrir las brechas, ¿no? Desde el punto de la historia. Y nosotras ahora también lo estamos haciendo con este debate de decidir en nuestros cuerpos. Somos lo mismo en otras épocas, somos las mismas, somos hijas de la historia. Isabel, justo en ese sentido, los capítulos que tú tienes en el libro, que está aparte muy bonito, toda la edición es muy bonita, sí. Pues te vas de personajes, ya hablamos de Malitzin, hablas de Carmen Cerdán, Dolores del Río, Sor Juana, de todos estos capítulos que podrían decirse separados por completo. ¿Cuál fue el capítulo que a ti, pues en esta revisión que haces de las condiciones de las mujeres, pues cuál fue el que más te sorprendió tú al momento de estarlo investigando? ¿Cuál fue el que dirías, wow, con esto? Ay, es muy difícil decirte que uno me gustó más. Las 10, porque en un inicio fueron 40. Entonces, estas 10 realmente son, porque decimos los historiadores que los personajes nos escogen. A mí, estas 10 mujeres me escogieron por sus creencias, por lo que decidieron, por lo que no decidieron. Una Antonieta Rivas Mercado, qué profundidad de mujer, qué potencia de mujer en tan breve tiempo de su vida, pero también Carmen Cerdán, que independientemente de que si la historia le quitó el que realmente mató al que entró a su casa a mutilar su casa, a matar a sus hermanos, ella había hecho cosas anteriormente. Imagínate jugarse la vida siendo traficante de armas, publicando manifiestos en una dictadura tremenda de Porfirio Díaz, que ya le había desaparecido a su propio padre. Todas tienen algo que
en su momento rompen y hablan, o hablarte de una china poblana, de Mirra, que llega y se convierte en el emblema de lo mexicano. Hoy que nos ponemos esos trajes de china poblana, ni era china, ni era poblana, ni era mexicana, y es lo más mexicano. Entonces, ¿dónde está toda esta construcción? ¿Por qué? Virreinato, 300 años, eso somos, ahí es el laboratorio de nuestra cultura. Y todas son importantes, todas me entusiasman muchísimo. Muy bien. Bueno, pues son como dos preguntitas. Una es porque tengo como la curiosidad, no sé si se esté haciendo ahorita por el tema de pandemia o si tú con tu editorial hayas acordado algunos lugares en los que des algunas lecturas del primer capítulo convivencia con tus lectores y también pues ahí de paso, pues ahí si tienes más lecturas que nos recomiendes que hayas escrito, Isabel. Primero, sobre todo si hay algún evento programado con tu editorial de alguna lectura o alguna firma de autógrafos y pues que nos platicaras un poco más de tu trabajo. Muy bien, mira, sí, estamos en sus marcas, listos fuera, o sea, estamos esperando a que se pueda, a que podamos estar en contacto con los lectores. Afortunadamente estas plataformas nos acercan, pero sin duda la firma de autógrafos es algo que se va a hacer. La presentación ahorita está pactada virtual, pero yo tengo la esperanza, y así lo he hablado con la editorial, que se haga una presentación presencial, porque de verdad se necesita tener ese contacto con los lectores, con el público, evidentemente con las medidas de seguridad indispensables y demás, pero estamos a nada, estamos a nada. Era importante salir con este libro ahora en estas fechas patrias, porque qué mejor que empezar a hablar de estas mujeres que cuando queremos conocer nuestra historia, que debería ser todos los meses, pero bueno, ya estamos aquí. Y por otro lado, gracias por permitirme un pedacito de tu espacio para hablar un poco. Yo tengo un programa de televisión que se llama El Refugio de los Conspiradores. Ya tengo 5 años divulgando historia con otros compañeros historiadores como Alejandro Rosas o el poeta Benito Taibo, que me fascina hablar de historia con él, o mi compañero novelista, escritor maravilloso, historiador también, que ha escudriñado la historia, Francisco Martín Moreno. Entonces, con ellos, que no compartimos a lo mejor toda la formación académica unos con otros, pero lo que hemos hecho es hablar de historia, divulgarla, discutirla, nos agarramos en discusiones acaloradas, justamente por eso, porque no todas las voces deben de ser iguales, al contrario, deben de enriquecernos. Esa es una. También tengo Vindictas Históricas, es una serie en Televisión UNAM, inspirada en la investigación de este libro. Salimos al aire antes, pero los capítulos de Vindictas Históricas son de mi investigación y también forman parte de son estas 10 mujeres. Es un equipo fantástico en TV UNAM. Se ha hecho una investigación iconográfica maravillosa que ha vestido muy bien toda esta investigación. Los invitados con los que he contado está Margot Glantz, está Úrsula Camba, Alejandro Rosas, Alfredo Ávila, Raquel Urroz, Gabriela Cano, ay, que no se me olvide nadie más, María Sánchez Vega. Estoy muy emocionada. Y entonces es hablar, sentarnos a charlar justamente de todos estos personajes que van hilando nuestra historia. Y en cuanto a la escritura, yo tengo ya muchos años en esto de la investigación, muchos libros de investigación y de divulgación. Es mi segundo ejercicio. Publiqué una biografía breve sobre Miguel Hidalgo hace 3 años. El texto se llama El bribón del cura, en realidad se debió de haber llamado El cabrón del cura, porque así le decía Allende, y conocer realmente pues digamos, a ese personaje tan fuerte que nos da rostro en la independencia. Y ahora estas mujeres, este libro que espero que al público le guste, porque te digo, siento que con su determinación y con su fuerza nos van abriendo el camino a otras para identificarnos con ellas. Perfecto, pues ahí lo tiene esta entrevista con Isabel Revuelta Po. Muchísimas gracias y mucho éxito a las hijas de la historia. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos hablando y leyendo historia. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahí está, no se le puede perder, de verdad. Pues son capítulos muy, muy interesantes y a estar al pendiente ya en futuras fechas. Si hay alguna lecturita, alguna convivencia, pues vamos a estarle esperando. Si no, por lo pronto, nada más, ¿dónde pueden conseguir el libro, Isabel? Ya están todas las librerías, está en todas partes, también está electrónico y está en audiolibro. Así que bueno, ya lo pueden encontrar en todos lados. Gracias.
Así que no tiene pretexto. Si le llama la atención, lo que yo sé que le va a llamar la atención, vaya y compre el libro, porque aparte está hermoso. Yo lo veo y está hermoso. Ya voy a ir a comprarlo. Gracias, de verdad. Sí, bueno, los libros, ahorita que hay una gran pasión por saber la historia de los libros, tengo el honor de decir que este libro es bellísimo, es un arte, de verdad es un objeto artístico. Así que bueno, tiene ese plus. Gracias, gracias de verdad. Hasta luego, Isabel. Volvemos. Bye.